Entonces, comenzamos. A ver, vamos a entrar ya al último tópico del curso, que corresponde a modelos lineales, ¿sí? Ya no de rango completo, sino ahora se denominan de rango incompleto, ¿no? Entonces, más o menos sospecharás, ¿no?, que por ahí, obviamente, el problema va a ser que ahora el modelo o la matriz de datos X, ¿no?, como en el modelo de rango completo, pues era rango completo porque la matriz de datos X era de rango completo. Ahora aquí va a pasar que, y vamos a ver ahorita, que el modelo o esa matriz de datos X que vamos a tener aquí va a ser una matriz de rango incompleto, ¿no? Y por eso el nombre, ¿vale? Básicamente es así. Y vamos a ver que modelos que tienen este tipo, digamos, de casuística, ¿sí?, son los modelos justamente que ustedes conocen como modelos ANOVA, de un factor, ANOVA de dos factores, que son modelos que ustedes ya han visto en cursos anteriores de estadística 3, por ejemplo, entiendo, ¿no?, cuando hacían su análisis de varianza, cuando veían la influencia de un factor, el efecto de tratamientos, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, ahí solamente hacían pruebas estadísticas, ¿no?, para probar la significancia de un factor sobre una variable respuesta y nada más, pero propiamente esa estructura es un modelo, ¿sí? Ese modelo unifactorial de efectos fijos que tú estudiabas en estadística 3 era un modelo, ¿sí? Y de hecho se puede pasar a la estructura de un modelo lineal, ¿sí? Y entonces nosotros le vamos a dar ese enfoque a ese tipo de modelos. Vamos a ver que tienen una estructura al final cuya matriz de datos X no va a ser de rango completo. Y obviamente para estimar vamos a tener que agregar ciertas condiciones para obtener cierta estimación de los parámetros, ¿no? ¿Vale? Y bueno, luego vamos a ver también cómo probar significancia de variables en este tipo de modelo, etcétera, ¿no? Y los supuestos que se trabajan en esta tipología de modelos, ¿ok? Vale. Entonces, vamos a ver dos tipos de modelos, modelo unifactorial y modelo bifactoriales, ¿ya? Si entendemos bien el bifactorial ya es simplemente una generalización, digamos, llevado a dos factores del modelo unifactorial, ¿no? Pues, si entendemos bien el bifactorial, créeme que es bastante sencillo de trabajar, ¿no? Igual, nuevamente, acá voy a ir con el sentido intuitivo, ¿sí? Más que nada de los conceptos. La parte de demostraciones, de la suma de cuadrados, de las distribuciones, etc. Eso en teoría lo encuentran en los videos que les compartí, ¿no? Ahí deberían encontrar el detalle, o también, bueno, lo pueden probar ya utilizando también las propiedades de distribución de formas cuadráticas, de lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, van a ser cosas que en teoría ya vimos en ejercicios anteriores y que vimos inclusive ejercicios más complicados todavía. Esto acá es súper sencillo de trabajar, ¿no? ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Vamos a dar un ejemplo introductorio antes de meternos en lo que son los modelos de rango incompleto, ¿ya? Vamos a suponer, sí, que tenemos un caso bien particular, donde deseamos estudiar el crecimiento de una planta, ¿sí? Imagínate que tú eres un biólogo, una persona, pues, que tiene su jardín, ¿no? Y te interesa saber qué tanto afecta el tipo de abono que yo use, ¿sí?, en el crecimiento de mi planta, ¿sí? Obviamente, pues, trataré de buscar el abono que de alguna forma genere un mayor crecimiento o un acelerado crecimiento en la planta, pues, para obtener, pues, qué sé yo, un fruto más rápido, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero digamos que ese es un poco el interés, ¿no? Oye, ¿qué tipo de abono de repente me genera un mayor crecimiento en la planta? De repente por ahí nace la pregunta. Y para ello, pues, trata de hallar un modelo, ¿sí?, donde relacione justamente el crecimiento de una planta con el tipo de abono que utilizo. Entonces, notemos aquí que mi variable de interés está clara, ¿sí? Mi variable de interés es el crecimiento de la planta, que puede estar en centímetros, milímetros, no sé, bueno, eso ya lo podemos definir, ¿no? Mi variable explicativa, es decir, quien quiero probar para saber si esa variable influye o no en este crecimiento de la planta, es esta acá. Tipo de abono, o abono, llámalo si quieres, ¿no? Entonces, primera cosa que notamos aquí. Esa variable explicativa, esta sería mi variable explicativa. A diferencia de repente del modelo lineal general que veíamos antes, claro, suponíamos que todas las variables X y Y eran continuas y por ahí que con el clásico suponíamos normalidad y todo el tema, ¿no?
En este caso, esta variable explicativa es categórica, ¿no? ¿Sí? Es categórica, es decir, tiene categorías. No es continua, no tiene valores, números en un continuo, no, tiene categorías. Una variable categórica, ¿sí? Y en particular, sí, en particular, yo estoy interesado en 3 tipos de abonos, ¿vale? Que le voy a llamar el tipo de abono A, el tipo de abono B y el tipo de abono C, ¿correcto? ¿Sí? Que vienen a ser las categorías, ¿sí?, de mi variable, ¿sí? Entonces vienen a ser las categorías de mi variable. Entonces, dando el enfoque de modelo, ¿sí? Dando el enfoque de modelo, este modelo tiene una variable de respuesta, que ahí está definida, tiene una variable explicativa, que en este caso es una variable categórica, ¿sí? Y tiene 3 categorías de interés. En este caso, tipo de abono A, tipo de abono B y tipo de abono C, ¿correcto? Y lo que voy a hacer yo, ¿sí? Lo que voy a hacer yo es tratar de saber si es que en efecto esta variable explicativa o esta variable categórica influye en mi variable de respuesta. Para ello voy a extraer una muestra, pero a diferencia de repente de extraigo una muestra de tamaño n aleatoria, acá voy a hacer lo siguiente. Voy a extraer una muestra de tamaño r, ¿sí?, aleatoria, pero por cada categoría de la variable. Es decir, voy a medir el crecimiento de la planta para r plantas aleatorias que yo seleccione aplicando el tipo de abono A. Luego, otras R plantas aleatorias para el tipo de abono B. Y luego, para otras R plantas aleatorias para el tipo de abono C. ¿Sí? Dando un total, pues, de, bueno, como son 3 categorías y son R réplicas, se le denomina así cuando haces una muestra en un tratamiento fijo, se le denomina réplica, ¿sí? Tenemos un total de R réplicas por cada tratamiento, entonces nuestra muestra total final, ¿no?, sería un total de 3R, ¿no? ¿Sí? Ese sería como que tu N final, 3R, ¿no? Y estos Y11, Y12, Y13, lo que ves es las mediciones del crecimiento de la planta, ¿sí? Este es el crecimiento de la planta, de la primera plantita, aplicándole el tratamiento 1 del factor. En este caso, el tratamiento 1 es, pues, tipo de abono A, ¿no? Este es el crecimiento de la segunda plantita, aplicándole el tipo de abono A, de la tercera, aplicando A, y así hasta la R5. Esto será el crecimiento de la primera planta, aplicando el tipo de abono B, de la segunda aplicando B, y así hasta la R5, y bueno, de manera similar el C. Si lo pones esto como un vector, ¿sí?, si lo vectorizas, si lo ves como una matriz y lo vectorizas, pues ese sería tu vector de valor de respuesta, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo planteo yo el modelo? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a plantear este modelo de manera, pues, que pueda llevarlo a la forma y igual a x beta más c, ¿no? ¿Sí? Que es la forma de un modelo que yo conozco, ¿vale? Entonces, para ello voy a plantear lo siguiente, ¿sí? Como esta variable categórica tiene 3 tratamientos, perdón, tiene 3 categorías, ¿sí?, voy a tratar de medir el efecto de cada categoría en mi variable respuesta, ¿sí? Vamos a ver cómo. Voy a crear 3 variables dicotómicas, ¿ok? Voy a crear la variable dicotómica x1, x2, x3, donde cada variable dicotómica represente la presencia de cada categoría. Es decir, esta variable x1 va a tener valores unos y ceros, donde 1 va a ser si es que le apliqué el tipo de abono A y 0 si no le apliqué. x2 va a ser si le apliqué el tipo de abono B, 0 si no le apliqué. Y x3 va a ser igual a 1 si es que le apliqué el tipo de abono C. Y bueno, será 0 si es que no apliqué el tipo de abono C. ¿Ok? De esta manera, ¿qué es lo que pasa? Que cuando... por ejemplo, lo que va a pasar aquí es que, por ejemplo, si aplico, ¿sí?, el tipo de abono A, por ejemplo, imagínate. ¿Qué pasa a tu ecuación? Sería y igual a beta 0, no, más beta 1. X1 sería igual a 1, ¿no? ¿Sí? Más beta 2x2, más beta 3x3, más un e, ¿no? Este sería 0 y este sería 0, ¿no? Entonces, si yo aplico el tipo de abono A bajo esta estructura, digamos, que estoy planteando de modelo, tendría que y sería igual a beta 0 más beta 1. Bueno, más un error, ¿no?
Donde este beta 1, si te das cuenta, este beta 0 viene a representar como el efecto de la media global, es decir, si yo no aplicase ningún tipo de abono, ¿vale? Es decir, el crecimiento normal de la planta sin influencia de la variable, ¿vale? Y ese beta 1, te das cuenta, viene a representar qué tanto afecta, ¿sí?, el tipo de abono A, el tipo de categoría 1, en este caso la categoría 1, en el crecimiento de la planta, ¿sí? Entonces, esto viene a representar de alguna forma el efecto, ¿sí?, de la categoría 1 sería, ¿no? En este caso es tipo de abono A. Y así, el beta 2 también va a representar el efecto, ¿sí?, que tiene el tipo de abono B en el crecimiento de la planta. Y beta 3 también, justamente acá va a representar el efecto que tiene, en este caso, el tipo de abono C en el crecimiento de la planta. Ahora me dirás, oye, Mau, pero no es solamente una variable. Sí, pero tiene 3 categorías, ¿vale? Y para medir una variable categórica al menos, ¿sí?, y eso lo van a aprender de repente más en regresión lineal, bueno, cuando lleguen en otro ciclo, se crean variables dummy, ¿sí?, donde estas variables dummy tengan coeficientes que acompañen y representen el efecto que tendría el aplicar esa categoría, ¿sí?, sobre la variable respuesta. Es como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, aquí los betas representan el efecto que tiene cada categoría en la variable respuesta. Vamos, ¿y cómo mido la significancia de la variable si son 3 dummies acá? Ah, ya. ¿Cómo medirías el efecto? ¿Cuándo no dirías que no hay efecto de la variable explicativa? Cuando todos los beta i, es decir, beta 1, beta 2 y beta 3, sea igual a 0. Porque si beta 1 y beta 2, beta 3 vale 0, quiere decir que ninguna afecta el crecimiento de la planta. Por lo tanto, la variable categórica, en este caso, tipo de abono, no es una variable influyente significativa para Y. Y por tanto se retira. Si al menos una lo es, entonces diremos que sí, que el tipo de abono sí influye, ¿sí?, en el crecimiento de la planta. Si al menos uno es diferente de 0, diremos que sí es significativa la variable categórica. ¿Ya? Entonces, sí, entonces este planteamiento sí ayuda, claro, como es una variable categórica, ya las variables no entran, o sea, la categórica no entra como tal, sino que entra como dummies, ¿sí?, dependiendo de la cantidad de categorías que tenga, ¿no? Acá están entrando 3 dummies porque tenemos 3 categorías, ¿sí? Y bueno, antes de continuar, ya para dejar de denominarle variable categórica, a la variable categórica usualmente, ¿sí?, se le denomina factor, ¿sí? El factor viene a ser esa variable categórica que estoy buscando ver si influye sobre mi variable respuesta, ¿sí? Y las categorías de esa variable categórica se le suelen llamar tratamientos, ¿sí?, dentro del mundo de diseño de experimentos, ¿ya? Se le suelen denominar tratamientos del factor o también niveles del factor, ¿vale? ¿Sí? Entonces, entonces en adelante, a esa variable categórica de interés la voy a llamar factor y a las categorías de este factor le voy a llamar tratamientos o niveles del factor, ¿ok? Y estos son las réplicas, ¿no?, por tratamiento, ¿sí? R réplicas por tratamiento. Cuando tenemos, ¿sí?, una cantidad igual de réplicas por tratamiento, se dice que este diseño de acá se trata de un diseño balanceado, ¿sí? Cuando tenemos igual número de réplicas, ¿sí?, por tratamiento, se dice que el diseño es balanceado. Si fuese diferente por tratamiento, ¿sí?, si el R fuese diferente por tratamiento, que también se puede dar, ¿vale?, diremos que estamos frente a un diseño desbalanceado, ¿no? ¿Sí? Entonces, el nombre balanceado viene en realidad de que la cantidad de réplicas por tratamiento es igual, es la misma. Si es desbalanceado, no necesariamente es la misma, puede ser diferente por cada tratamiento, ¿vale? En nuestro caso, vamos a trabajar con diseños balanceados, es decir, misma cantidad de réplica por cada tratamiento del factor, ¿vale?
¿Hasta aquí está claro? Levanten la mano si alguien tiene alguna consulta o duda con respecto a lo que hemos puesto. Ya, todo claro entonces, está bien. Ya. Muy bien. Entonces, entonces ya tenemos, voy a borrar esto, ya tenemos como que entonces el modelo planteado, ¿no? Para este problema, entonces ya más o menos entendemos cómo se trabaja cuando tienes una variable categórica, ¿no? Y tu variable de respuesta es continua en este caso, ¿sí? Planteamos variables dummy con coeficientes al costado que representan el efecto que tiene cada tratamiento del factor, ¿no? Y si yo hago, en este caso, pues, como corriera réplicas por tratamiento, entonces voy a ponerlo eso en una estructura matricial, ¿sí? Imagínate que lo pongo en una estructura matricial. Entonces, acá voy a tener estas R primeras réplicas, ¿vale? ¿Sí? Estas R primeras réplicas lo voy a tener aquí. Date cuenta que en todas estas aplico el tipo de abono A, nada más, ¿no? Quiere decir que para todos estos valores, el x1 va a valer 1, el x2 va a valer 0 y el x3 va a valer 0. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, en todas tendrás beta 0 más beta 1 más E11, beta 0 más beta 1, cambia el error, va a ser 1, 2, y así hasta el último, donde solamente va a cambiar esto, ¿no? El término de error. Esto se mantiene constante. ¿Vale? Para los siguientes R elementos, ¿sí? Que vienen a ser estos de acá, tendremos las siguientes ecuaciones, ¿no? Donde en este caso, ahora, para las réplicas correspondientes al tratamiento 2, el x1 va a valer 0, ¿sí? El x2 valdría 1 y el x3 valdría 0, ¿sí? Entonces te quedarías beta 0 más beta 2, ¿no? Y más los respectivos errores, ¿no? Entonces, para estos R elementos vas a tener beta 0, beta 2, y bueno, los errores son los únicos que cambian hasta la última réplica del segundo tratamiento, ¿no? Y de manera análoga también para las réplicas del último tratamiento, ¿no? Nada más que acá tendrás beta 0 más beta 3. Si tú esto lo pones, ¿sí? En una estructura matricial, ¿sí? Vamos a ponerlo en una estructura matricial. Yo lo puedo llevar a la estructura, pues, y igual de x beta más c, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros lo llevamos a una estructura matricial, notamos que vamos a llegar a esta estructura, ¿sí? Donde todo esto va a ser y, ¿sí? Todo este, digamos, vector va a ser y. Acá voy a tener una matriz, acá voy a tener beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, ¿no? Y acá voy a tener el E, ¿no? Todos estos valores de E, pues van a ser los errores, ¿no? Y la matriz de datos X acá va a ser puros unos y ceros, ¿no? ¿Sí? Es decir, va a ser una matriz de constantes. Acá no hay que agregar ese supuesto porque dado el planteamiento mismo del modelo, ya sale que la matriz de datos X es una matriz de valores fijos, es decir, es determinística. No es un supuesto, sino que dada la estructura que tiene el modelo unifactorial, ¿sí? Se llama unifactorial porque es un solo factor el que estoy estudiando acá, ¿sí? No es necesario ese supuesto, ya la definición misma te da que la matriz de datos X aquí va a ser determinística, puros ceros y unos, nada más. Ahora, ¿qué forma va a tener esa matriz de datos? Veamos. Como en todas aparece beta 0, entonces la primera columna va a ser full vector de 1, ¿sí? Full unos, ¿vale? Luego, en los R elementos, o los primeros R, aparece beta 1, ¿no? Y luego ya no aparece. Entonces acá tendré pues 1, 1, 1, esto de acá R veces, ¿no? Y luego 0, 0, porque no quiero que aparezca beta 2 y beta 3, ¿no? Luego tendré acá lo mismo, también R veces, ¿no? Para que aparezca en este caso beta 2, y el último será para que aparezca solamente beta 3. ¿Okay? Es decir, va a tener esa estructura, ¿vale? Y si nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta rápidamente de algo, ¿no? Que la primera columna, si te fijas, es la suma de las otras tres, ¿no? Si tú sumas las últimas tres, te da la primera columna. Eso quiere decir que sus columnas no son linealmente independientes. Por lo tanto, el rango de esta matriz va a ser menor a 4. ¿Sí? Específicamente, bueno, en este caso el rango es 3. Y para que esta matriz sea de rango completo, ¿no? Su rango debería coincidir con la cantidad de columnas. Claro, suponiendo que la muestra es mucho mayor que la cantidad de variables. Eso lo seguimos suponiendo, ¿vale? Entonces, para que sea de rango completo, el rango de esta debería ser 4. Pero estamos viendo que en realidad el rango es menor que 4.
Por lo tanto, esa matriz de datos X, para este ejemplo al menos, para este tipo de modelo, es de rango incompleto. ¿Vale? Entonces, estamos con un modelo, sigue siendo esto un modelo, lo hemos planteado en la estructura Y igual a X beta más C, es decir, la estructura que conocemos de modelo, ¿sí? Y estamos viendo que la matriz de datos X que genera este modelo es una matriz de rango incompleto. ¿Sí? Por lo tanto, por eso el nombre, ¿no? Este tipo de modelos unifactoriales que tú lo has visto se le conoce como modelos de rango incompleto, ¿vale? Porque tiene esta característica, ¿ya? Entonces, bien, entonces ya tenemos esta característica, ya sabemos al menos por qué se llaman modelos de rango incompleto, ¿sí? Ahora tú me dirás, oye, pero este modelo que tú ves acá, no, parece distinto al que tú veías, pues, cuando tú planteabas este modelo, porque tú, de repente, tu profesor de estadística 3 o tus libros ponían un modelo de esta forma, ¿no? ¿No? Es decir, presentaban la estructura de modelo en forma aditiva, ¿no? No lo presentaban en esta forma Y igual X beta más C, que es la que nosotros, bueno, al menos en modelos lineales lo conocemos. Pero vamos a ver, en efecto, que esta estructura de modelo, es decir, este modelo lineal, ¿sí? ¿Vale? También se puede llevar justamente a esta otra estructura que se le conoce como la forma aditiva del modelo. Al menos para este tipo de estructura de modelo particular que estás viendo acá, sí podemos llevar este modelo lineal a su forma aditiva. Pero ojo, es lo mismo o representan lo mismo. Simplemente es un cambio de forma, si lo quieres ver así, del modelo, pero el modelo sigue siendo igual. ¿Vale? Y tú te das cuenta rápidamente de eso aquí, ¿no? Sí. Porque fíjate que acá, como son unos y ceros, al final beta 0, beta 1, más C1, 1, y esto para fijo de 1 hacia R, ¿no? Entonces, yo puedo plantear estas tres, porque acá son tres R ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Estas tres R ecuaciones yo las puedo resumir en esta relación de aquí. ¿Sí? Yo las puedo resumir en YJ igual a beta 0 más beta I más IJ. ¿Sí? Estas tres R ecuaciones que provienen de este modelo, ¿sí? Yo las puedo resumir en esa relación. Para I, obviamente, que va desde 1, 2, 3 en este caso, y J que va desde 1, 2 hasta R. Pues ahí, las tres R ecuaciones se pueden resumir en esa estructura aditiva, ¿sí? Donde beta 0, ¿sí? Va a ser en este caso el efecto de la media global, ¿sí? Es decir, el efecto al no aplicar, o sea, el promedio de Y sin aplicar ningún tratamiento del factor, es decir, sin aplicar el factor, más beta I, donde beta I viene a representar el efecto del tratamiento yésimo, y IJ pues viene a representar, en este caso, el error aleatorio, ¿no? Asociado a la medición que ha hecho el individuo IJ, ¿no? Ahora, claro, tú puedes llevar esa relación, cambia simplemente de letra, en vez de beta 0 le pones mu, y en vez de beta I le pones tau sub I, y tienes la relación de modelo unifactorial que tú ya viste en tu curso de estadística 3, ¿no? ¿Vale? Pero nota que es el mismo modelo, o sea, es decir, parte de acá, parte del modelo lineal que tú ya conoces. Nada más que nuevamente, haciendo las ecuaciones, resumiendo las ecuaciones, vemos que se pueden llevar a esta relación, y pues puedes resumir las tres R ecuaciones pues en esta relación de aquí, donde mu viene a ser el efecto de la media global, el tau sub I viene a ser el efecto del tratamiento yésimo, y el IJ el error aleatorio de la medición IJS. ¿Vale? Y usualmente en los libros, pues vas a encontrar así la estructura del modelo unifactorial, ¿sí? ¿Vale? Pero nuevamente sigue siendo un modelo lineal, ¿sí? Sigue siendo un modelo lineal cuya estructura es esta, pues, que es la que revisamos anteriormente, ¿sí? ¿Vale? Pero simplemente acá es un cambio de forma, ¿sí? Un cambio para verlo, digamos, si gustas, de una forma un poco más elegante, porque prácticamente te dice que el efecto de Y o la variación de Y va a tener un efecto de media global, un efecto debido al tratamiento del factor que estoy estudiando, más un error de medición. Ese es el modelo planteado. Entonces, es más intuitivo saber qué cosas qué cosas estoy metiendo para modelar, en este caso, la influencia de Y. Este tipo de modelos se conoce el modelo en su forma aditiva.
¿sí? El modelo lineal en su forma aditiva, ¿sí? Que es usualmente el que vamos a utilizar nosotros en adelante para trabajar, en este caso, el modelo unifactorial. Pero ya sabemos que en realidad proviene de esta estructura, ¿correcto? ¿Hasta aquí todo claro? Levanten la mano si está claro. Muy bien. Bacán. Ahora, entonces hasta ahí está claro. Entonces ya tengo mi modelo, ok. Entonces ya sabemos qué preguntas vienen, ¿no? Luego de plantear tu modelo. Ya sabemos que viene, oye, ¿qué supuestos tiene? Oye, ¿y cómo estimo los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros que tiene este modelo? Entonces, son preguntas que pues inmediatamente cuando tú planteas un modelo, pues te tienes que hacer, ¿no? En este caso, vamos por partes, ¿no? Uno de los supuestos que vamos a agregar, ¿sí? Nuevamente, similar a... Como vamos a hacer prueba de hipótesis, ¿sí? Como vamos a hacer pruebas de hipótesis para probar significancia de variables, factores, etc., requerimos el supuesto de normalidad, ¿vale? Y vamos a suponer que justamente los errores, los EIJ, van a ser normales, I y D. Es decir, vamos a trabajar con los supuestos, si gustas, del modelo lineal clásico, ¿sí? Que suponía que los errores son I y D de una normal con media cero y una cierta varianza desconocida. ¿Correcto? Sí. Entonces, con esto ya tenemos los supuestos. Entonces, estos son los supuestos. Bueno, es el único supuesto, de hecho, la normalidad, ¿sí? Y bueno, luego la pregunta viene, ¿cómo estimamos, ¿sí? ¿Cómo estimamos los parámetros del modelo? Porque como acabas de ver, el modelo es de rango incompleto. ¿Eso qué consecuencia tiene? Tiene como consecuencia de que cuando yo resuelva, ¿sí? Cuando yo resuelva el sistema de ecuaciones normales para hallar los estimadores de beta, como este no es de rango completo, entonces, ¿qué pasa? Este de acá no tiene solución única. Ese es el problema. Como es de rango incompleto, entonces esa ecuación, ¿sí? Ese sistema de ecuaciones normales que lo conocemos, el beta estimado no va a tener solución única, porque no puedo despejar, digamos, ese X transpuesta X. Entonces, ¿qué hacemos para dar solución a este problema? ¿Hay solución? Sí, claro que sí hay solución. Pero sí vamos a sacrificar algunos parámetros, ¿vale? En el caso de, aquí vamos a sacrificar un parámetro, ¿sí? O sea, nunca, o sea, acá tengan claro que nunca vas a poder estimar, ¿sí? De forma única todos los parámetros del modelo, ¿vale? Y al menos bajo la estructura de modelo que estamos trabajando, nunca lo vas a poder estimar. Lo que sí podemos hacer es aplicar ciertas técnicas que te permitan estimar ciertos parámetros del modelo, pero ya transformados. Es decir, no van a ser los mismos, sino van a haber ciertas variables. Una de esas técnicas, por ejemplo, se le conoce como la reparametrización. ¿Sí? ¿Qué es la reparametrización? Vamos a ver. Vamos a agarrar un script nuevo. A ver. Entonces, yo tenía mi modelo, YJ igual a mu más tau sub i más EIJ, ¿correcto? ¿Sí? La reparametrización, ¿sí? Esta es la reparametrización. Consiste en lo siguiente. Voy a agarrar estos dos parámetros, ¿sí? Y lo voy a redefinir como uno. Cosa que finalmente tu modelo va a quedar YJ igual a mu sub i más EIJ. ¿Qué representa ese mu sub i? Ese mu sub i viene a representar, ya no va a ser el efecto, porque este es el efecto, recuerda que este es el efecto del tratamiento, ¿no? Este mu sub i viene a representar la media, ¿no?
la media global, en este caso, de la variable respuesta, al aplicar el tratamiento YES. ¿Sí? Ese mu sub i, estoy reparametrizando, ese mu más tau sub i lo voy a llamar mu sub i. Ahora esto viene a representar la media global, ¿sí? Al aplicar el tratamiento YES. Entonces, nota que no, obviamente al momento de reparametrizar cambia el significado del nuevo parámetro que voy a trabajar. Ya no va a ser el tau sub i, mu, sino que ahora, como estoy llamando eso mu sub i, me sale otro parámetro, ¿sí? Que tiene otra representación en este caso, pero lo que gano con esto, ¿sí? Bueno, acá la cantidad de tratamientos puede ser T, y la cantidad de réplicas puede ser R, ¿sí? Lo que gano con esto es que ahora mi modelo, ¿sí? Mi modelo va a tener esta forma, ¿no? Va a ser mu1, ¿sí? Más E1, 1. Y así hasta Y1R va a ser full mu1, ¿no? Luego para el tratamiento 2, ¿sí? Si te fijas, ¿sí? Acá va a ser full mu2. ¿Sí? Más E2R, y así, ¿no? Hasta el último, ¿no? Hasta el 10º tratamiento, ¿no? Acá va a ser mu sub R más ET1. Perdón, acá es mu sub T. Y bueno, así mu sub T. Entonces, esto acá, si lo llevas a la forma matricial, ¿sí? Te daría un Y igual a. Ahora acá, tu parámetros ya no sería betas, bueno, mu, tau sub 1 hasta tau sub T, sino acá sería mu sub 1, mu sub 2 hasta mu sub T, ¿no? Sí. Más tu error, ¿no? Entonces acá tendrías, como, estos son los primeros R, ¿no? Entonces son primeras R réplicas, ¿sí? Estos son la segunda R réplicas del segundo tratamiento, ¿sí? Y así, ¿no? Hasta el 10º, ¿no? Entonces acá va a ser 1, 1, 1, 0, 0, no, 0. Porque solamente quiero que aparezca mu sub 1 en los primeros R elementos. Luego será 0, 1, 1, no, 1, ¿sí? 0 y así sucesivamente. Y luego será 0, 0, 1, ¿sí? Te das cuenta que ese vector de 1 de orden R va a salir como que en una diagonal, ¿no? Y bueno, luego muchos ceros, ¿no? Va a tener más o menos esa estructura. Y si lo que queremos llevar a una estructura, digamos, un poco más compacta, nos vamos a dar cuenta que esto va a tener la forma vector de 1R, ¿no? 0, 0, 0. Acá va a ser vector de 1R, ¿no? Columna 0, ¿sí? Y así sucesivamente, 0, 0. Y acá también vector de columnas de orden 1. Esto va a seguir siendo mu sub 1, mu sub 2, mu sub T, más L. Y esto acá yo lo puedo representar como identidad T, ¿sí? Producto de Kronecker, 1R. A esto llámale, pues, no sé, pues, llámale U, ¿sí? Voy a llamarle U mayúscula, más L. ¿Sí? Entonces, este es como si fuese tu X, ¿no? A este modelo, y esto es como si fuese tu beta, ¿no? Tu parámetro, ¿vale? Y nota, en este caso, el nuevo X, ¿sí? Para esta estructura nueva de modelo con la reparametrización. Ojo, acá estoy considerando que es reparametrizado. Eso es reparametrizar. Ahora, dos parámetros lo convierto en uno, ¿sí? ¿Cuál es el rango de ese X? Sería producto de... esto tiene R con usted. ¿Te das cuenta? Pues, o sea, ni siquiera es necesario aplicar nada de esta fórmula. Nada. Rápidamente aquí te das cuenta, ¿no? Pregunta, ¿de qué rango es esta matriz? Date cuenta que todas las columnas que ves ahí son linealmente independientes, ¿no? ¿Sí? Si tú ves todas las columnas van a ser LI. Por lo tanto, puedes demostrar rápidamente que el rango ahí va a ser justamente R, ¿no?
Es decir, en este caso el rango coincide con la cantidad de columnas, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, la matriz de datos X ya es de rango completo. Por lo tanto, ya puedes estimar, en este caso, los estimadores en este caso, pero de mu sub i. Ojo, no vas a obtener el estimador de mu ni tau, pero sí el de mu sub i, que es el nuevo parámetro, ¿vale? Y con eso ya puedes aplicar la fórmula, pues, x transpuesta x a la menos 1, ¿sí? X transpuesta por y. ¿Sí? Puedes ya aplicar, digamos, la estructura de la fórmula. Disculpe, el rango no debería ser T el rango. Sí, o sea, como en la primera parte creo que cada columna representa a cada uno de los tratamientos, son T tratamientos. Ah, tienes razón. Yo soy el que está mal. Vale. Porque este es TR, sí, soy yo, disculpa. Este es TR por T, ¿no? Sí, profesor. Este es TR por T, está bien. Era yo. Está viendo. Pensé que era R columnas. Está bien, acá es T columnas. Está bien, yo estaba. Acá no es T, sorry, disculpen. Acá es T, ¿correcto? Un lapsus. Ahí. Sí, es correcto, porque debe ser la cantidad de columnas. La cantidad de columnas aquí es T, no es R. En mi cabeza no sé por qué estaba R, pero es T, ¿vale? Entonces está bien, igual, el rango es el producto de rangos, este es T, este es 1, pues el T, ¿no? Entonces X es de rango completo y por lo tanto esto ya existe de forma única, ¿sí? Pero nuevamente acá vas a hallar el estimador del mu, ¿sí? En este caso el estimador de estos mu sub i, si lo quieres ver así, ¿vale? No vas a poder hallar el estimado del mu aislado y del tau sub i aislado. Hallas acá el estimador de la reparametrización que hiciste, es decir, de este. Y con ese ya obtienes, digamos, una estimación al menos de, bueno, acaba de ser del efecto de las medias globales de Y aplicando los tratamientos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí, bueno, no hay problema, creo que está bastante entendible. Es importante tener en claro esta estructura porque a veces va a ayudar en ciertos modelos que vean o demostraciones que trabajen, llevarlo a esta estructura va a ser bastante sencillo. ¿Ya? Para casos en los cuales no se tenga el caso balanceado, porque es un modelo balanceado, ¿no? Donde la cantidad de réplicas es iguales. Imagínate que el modelo sea desbalanceado. Es decir, la cantidad de réplicas no necesariamente sea la misma por cada tratamiento. Acá vas a tener como que R1, R2, un RT, ¿no? Donde R1, R2 no necesariamente pues son iguales. En vez de tener esto, ese producto de Kronecker, ¿qué tendrías? Una suma directa, ¿no? Una suma directa de 1RI, ¿no? De I igual a 1 hacia T, ¿no? Si fuese desbalanceado, ojo, ¿ya? Tendrías como que suma directa, ¿vale? Igual te lo dejo ahí para que lo pienses. Puede ser que en el examen final venga algo de desbalanceado, de unifactorial, así que sería bueno que repases, ¿no? Algo del desbalanceado, más o menos siguiendo esta misma estructura, ¿ya? Así como lo estoy desarrollando para el balanceado, chequea lo mismo, ¿qué pasaría si fuese desbalanceado? ¿Ya? Ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí, levanten la mano si está claro. Muy bien. Gracias. Bien, entonces, esto acá es un método, digamos, para poder estimar, en este caso, en cierta forma, ciertos parámetros del modelo. Nuevamente, no estimas mu y tau sub i, pero bueno, sí una reparametrización que tiene en este caso un significado, ¿no? Existe otro método también, ¿sí? Que es el tema de agregar supuestos, ¿vale? A ver. Y el supuesto que agregan, y vamos a ver qué significa, ¿sí? O la restricción adicional que agregan es que la suma de los efectos de los tratamientos sea igual a 0.
Y no sé si te acuerdas, pero esa era también una restricción que tú utilizabas en tu modelo unifactorial de efectos fijos, ¿no? Que la suma de tus tratamientos tiene que ser 0. ¿Por qué? Bueno, sabemos que es número 1, o primera pregunta, primera respuesta, perdón, para estimar los parámetros del modelo, ¿sí? Porque si no, no podrías estimarlos de forma única. Pero, ¿qué significado tiene que la suma de los efectos de tratamiento sea 0? O sea, ¿qué consecuencia me lleva? Porque nuevamente es una restricción de los parámetros, pero debe significar algo para mi modelo, ¿no? No es lo mismo que yo estime un modelo donde no haya ninguna restricción que otro donde sí haya restricciones, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva esa restricción? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? El modelo es de esta forma, ¿no? Entonces, acá vamos a poner restricciones adicionales. Entonces, tengo que Y y J, ¿sí? El modelo es así, ¿no? Mu más tau sub I más E y J. Vamos a pararnos a entender un rato el significado de mu, ¿correcto? Para entender un poco a dónde te lleva que la sumatoria tau sub I sea 0. ¿Qué es mu? Mu, en este caso, sí, para este caso, sin ninguna restricción, mu debe representar el efecto, bueno, no el efecto, la media global, ¿sí? Es la media global de Y sin aplicar ningún tratamiento del factor, ¿correcto? Entendamos primero eso, o sea, del modelo limpio, así tal cual como lo ves, ese mu representa la media global de Y sin aplicar nada del factor, a ningún tratamiento del factor, en este caso ningún tipo de abono, es decir, al natural, si lo quieres ver así. ¿Vale? Muy bien, entonces, entendamos eso primero y veamos a qué nos lleva ahora suponer que la suma de los tau sub I sea 0. Vamos a ver qué nos lleva, ¿no? Ahora, si ahora la suma de los tau sub I es igual a 0, sea t, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Primero vamos con la ecuación. YJ igual a mu más tau sub I más E y J, ¿correcto? Voy a hacer una suma doble, ¿vale? Voy a hacer una suma doble para J que va de 1 hacia R y que va desde 1 hacia T, ¿correcto? Es decir, voy a sumar para todos los valores de IJ, ¿vale? Y acá también lo mismo, ¿vale? Suma doble. Si hago esa suma doble a ambos lados, bueno, acá me queda pues la suma doble de Y y J, ¿correcto? Acá como esto no tiene índice, pues acá va a ser TR por mu, ¿vale? Más, acá como esto no depende de J, esto va a ser R veces, ¿no? La sumatoria de los tau sub I de igual a 1 hacia T, más, y acá va a ser la suma doble de los E y J. Si yo divido, ¿no? Entre TR, vamos a dividir entre TR, ¿sí? Dividamos entre TR a todo, ¿sí? ¿Qué me queda? Esto me va a quedar, si lo quieres ver así, el promedio de Y, ¿no? Global. ¿Sí? Este es el promedio de Y global. Acá se cancela TR, te va a quedar el mu, más. Acá se cancela un R, ¿sí? Te queda sumatoria de tau sub I de igual a 1 hacia T sobre R, ¿correcto? Más, ¿sí? El promedio, si lo gustas, de los residuales. Que para un R suficientemente grande, es decir, supongamos que tengamos una cantidad de réplicas grande e inclusive se aproxime al tamaño de la población, ya sabemos que la media poblacional de estos errores, ¿cuánto va a ser en teoría? 0, ¿no? ¿Sí? Vayamos a ese caso, ¿vale? Vayamos a ese caso. Entonces, eso sería 0, ¿sí? En teoría, para un R, digamos, suficientemente cercano al tamaño de la población. Y tendríamos que, naturalmente, esto sería igual a mu más el promedio del efecto de los tratamientos, ¿no? Ah, perdón, acá está ya. Ay, me 15. Entonces, está claro que el mu, ¿sí? Representa el efecto de la media global, perdón, menos el promedio del efecto de tratamiento, o si lo quieres ver de otra forma, ¿sí? La media global de Y, ¿sí? La media global de Y
es igual al efecto de la media sin la aplicación del factor más el efecto promedio, ¿sí? El efecto promedio de los tratamientos del factor. Eso es lo que realmente representa, si yo no aplicase ninguna restricción, ¿sí? Si yo no aplicase ninguna restricción, es lo que realmente representa la media global de Y. Eso quiero que te quede claro. La media global de Y acá representa, como son mediciones de la variable Y aplicándole los tratamientos, ¿sí? Entonces, eso representa el efecto de Y sin aplicación del tratamiento más el efecto promedio de los tratamientos. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Pero ahora, si yo supongo que la suma de los efectos es 0, ¿qué estoy suponiendo entonces a nivel de interpretación? Como supongo ahora que esto es 0, esto es supuesto, si lo quieres ver así, ¿cuál va a ser entonces el nuevo significado de mu? Viene a representar, ese mu viene a representar ahora el promedio global de Y aplicando todos los tratamientos del factor. Nota la diferencia con la interpretación inicial cuando en teoría no hay ninguna restricción adicional. O sea, inicialmente tenías que ese mu es la media global sin aplicar ningún tratamiento del factor. Cuando tú supones que la suma de los efectos es 0, intrínsecamente estás diciendo que ahora ese mu ya no va a representar esto, sino lo que va a representar ahora es la media global de Y aplicando todos los tratamientos del factor. Que nuevamente, ojo, es distinto. ¿Vale? Es distinta la interpretación, ¿ah? Una es sin aplicar nada del factor y ahora con el supuesto que la suma de los dos es 0, la interpretación o la estimación del mu que voy a hacer acá va a ser del promedio global de Y aplicando todos los tratamientos del factor. Entonces, nota que no es el mismo mu si lo quieres ver así. Va a ser un mu asterisco donde va a tener otra interpretación debido a esa restricción adicional. Ahora me dirás, oye, Mau, y si yo quiero trabajar, digamos, o sea, yo podría, digamos, obtener esta media de Y, pues, mediante otro experimento de repente previo, ¿no? Donde tú dices, ok, quiero estimar el promedio de Y sin aplicarle nada, es decir, aíslo todo y trato de estimar ese mu y trabajo con un modelo donde este mu ya es conocido, es decir, que lo estimé previamente. ¿Se puede? Sí, sí se puede. De hecho, ahí tendrías como que un caso ya un poco más ideal, ¿vale? En la práctica de diseño de experimentos se puede trabajar también ese ejercicio, creo que sería también más coherente, ¿no? Y evitaría agregar restricciones que te cambie por la interpretación de los parámetros que estás trabajando inicialmente. ¿Vale? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Vale? Pero como no estamos suponiendo, digamos, una estimación en 2 etapas, sino en una sola, suponiendo que no tenemos una etapa previa, ¿sí? Entonces, agregamos esa restricción, pero esa restricción nos lleva a cambiar la interpretación de la media global. Esa media global que estimemos mediante esa restricción adicional no va a ser esta media global. No va a ser una estimación de esta media, sino va a ser una estimación de esta media, que es diferente, que ya tiene los efectos del factor, ¿no? Entonces, ahí cuidado con eso. Entonces, lo que te cambia ese supuesto es la interpretación de la media global. ¿Vale? Pero a cambio de eso, ¿qué ganas? Que ya puedes obtener una estimación única de los parámetros del modelo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, con esa restricción ya, pues, ya podrías obtener la estimación del modelo. Tendrías las ecuaciones del MCO, si gustas, o tendrías un problema donde el estimador, ¿no? Para este caso, con restricciones, va a ser el argumento, ¿no? Del mínimo. En este caso, de la suma, ¿no? De los 6j al cuadrado, sujeto a
que la suma de los efectos de tratamientos es igual a 0. Es decir, tendrías un problema de optimización con restricciones. ¿Vale? Que recuerda que para las restricciones, si has visto el video de la prueba por ratio de verosimilitud, pues se resuelve utilizando multiplicadores de Lagrange, ¿no? ¿Sí? Para poder obtener el estimador final. ¿Vale? Entonces, eso es igual, te lo dejo de ejercicio, ¿no? Para que lo hagas, para obtener los estimadores. O también, si gustas, pues resuélvalo como sistema de ecuaciones y agrégale esa restricción adicional y también te sale. O sea, no, también no te rayes, ¿no? ¿Vale? Si lo quieres ver así, también lo puedes obtener. ¿Bien? Prueben esto, o sea, prueben. Pueden hacerlo así o directamente del sistema de ecuaciones, es decir, planteen el sistema de ecuaciones normales, me refiero a esto. Este es el sistema de ecuaciones. Planteen eso también, esta es una forma. Otra forma de estimar es con esto, que es creo que más sencillo. Y acá le agregan el supuesto que la suma de los tau sub i estimados, ¿sí?, es igual a 0. Para ahí que va desde 1 hacia t. Entonces va a tener este sistema de ecuaciones con esta restricción adicional. Y ahí te van a salir cuál va a ser el estimador de mu y los estimadores, en este caso, de los tau sub i. Y bueno, y te voy adelantando que aquí el estimador de mu, ¿sí?, va a ser la media global de y. Y el estimador de tau sub i, ¿sí?, va a ser la media iésima. Bueno, no es necesario poner asterisco. Menos la media global. ¿Vale? Bueno, eso tiene que hallar, bueno, de cualquiera de las dos formas, o la forma A o la forma B. ¿Ya? Muy bien. Creo que ahí alguien alzó la mano, o se le pasó el dedo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿no? Ok. Entonces, prueben esto. Es complicado, ¿ya? Pruébenlo. Prueben que de esto, en efecto, llegan a esa respuesta. ¿Ok? Y con eso ya en teoría tienen los estimadores de mu tau sub i. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí levanten la mano si está claro. Tres personas, ¿y el resto? Bien, gracias. El resto tiene consultas, dudas. ¿No? Ok. Ahora sí, bajemos la mano. A ver, continuamos, ¿ya? Bueno, esto ya le dije. Si el tamaño de muestra en cada nivel del factor es el mismo, entonces diremos que el modelo es, pues, balanceado. ¿Sí? Es balanceado. Entonces, hasta aquí ya entendimos lo principal, al menos, de lo que es el modelo de rango incompleto. Esta es, digamos, la parte básica de lo que debemos saber de un modelo de rango incompleto. Es lo básico, ¿vale? Hasta aquí ya, si entendiste hasta acá bien, pues entendiste lo básico. Estamos con una buena base. Entonces ya podemos empezar a trabajar los modelos unifactoriales, ya de por sí, y considerando dos tipos de efectos de tratamiento, ¿sí? Efectos de tratamientos fijos y efectos de tratamientos aleatorios. ¿A qué se refiere efectos fijos? Se llamará modelo unifactorial. Ya sabemos que es unifactorial porque es un factor con t tratamientos. Balanceado porque la cantidad de réplicas por tratamiento es la misma. Y efectos fijos se va a llamar cuando yo fije, o el investigador fija, los tratamientos que son de interés para él. ¿Sí? Para el ejemplo que yo puse, ¿sí?, suponte que yo como, pues, investigador solamente estoy interesado en esos 3 tipos de abono. No me interesa de los demás. Sé que en el mercado pueden haber 100 tipos de abono, pero a mí me interesan solamente esos 3. Y yo los escojo, yo los determino, yo los predefino. ¿Vale? Cuando eso pasa, diremos que el modelo unifactorial se trata de, o es un modelo, perdón, de efectos fijos, donde el investigador fija los tratamientos a trabajar. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y cuándo se llamará aleatorios? Cuando yo tengo una población de tratamientos
no tengo el suficiente dinero para trabajar con todos los tratamientos que hay en la población, y lo que voy a hacer es extraer una muestra representativa de tratamientos, de esa población de tratamientos que existe. Imagínate para el caso de los abonos. En el mercado existen 100 tipos de abonos. Ok. Yo quisiera que mi investigación se generalice en los resultados o conclusiones para los 100 tipos de abono. Pero como por temas pues presupuestales no puedo trabajar con réplicas de, no sé, los 200 tipos de abono que hay en el mercado, voy a seleccionar una muestra representativa de abonos del mercado. Y con eso voy a trabajar. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes una muestra representativa de una población de tratamientos, ahí diremos que el modelo se llama de efectos aleatorios. Y cuando es de efectos aleatorios, pues obviamente los supuestos del modelo por ahí también van a cambiar ligeramente. Y ahorita vamos a ver por eso, ¿ya? Entonces, vamos con efectos fijos, que vamos a empezar, que creo que es el más conocido y el más sencillo por ahí, ¿sí? La estructura de modelo es esta, ya la hemos visto, es un modelo YJ, mu más tau sub i más EIJ, suponiendo que tienes T tratamientos y R réplicas por tratamiento, ¿sí? Donde nuevamente, este va a ser el único supuesto, el tema de la normalidad, ¿sí? Y la restricción adicional, que es la suma de los efectos de tratamientos, va a ser igual a 0. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos eso, bueno, es el modelo unifactorial avanzado de efectos fijos. Pregunta, ¿cuántos parámetros en total tiene este modelo? ¿Alguien desea participar? Tenemos dos. De más 2, ¿no? A Marlene. Marlene. ¿Estás hablando, Marlene? No te escuchamos. No te escuchamos. Bueno, al menos yo no te escucho. Vale. Voy a continuar, ¿eh? Porque de repente todo audio ahí está un poquito mal. A ver, ¿cuántos tenemos en total? Su compañero le dijo T más 2. Porque acá tenemos 1, que es el parámetro de la media global. Tenemos los tau sub i, para ahí que va de 1 hacia T. Acá en total T parámetros, ¿sí? Y tenemos la varianza, ¿no? Entonces tenemos 1 más T más 1, en total T más 2 parámetros. ¿Sí? T más 2. T más 1 de los coeficientes parametrales y, bueno, 1 de la varianza. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, bueno, analicemos eso, primera cosa. ¿Vale? Luego, la estructura matricial, ¿sí? Cuando hablo de estructura matricial me refiero a esta forma, el y igual a x beta más c, ¿sí? Va a ser de esta forma, va a ser un x, ya hemos visto, primera columna vector de unos, y luego va a ser, bueno, si lo ponemos en forma de producto crónica, va a ser identidad de producto Kronecker 1R, ¿sí? El beta va a ser de esta forma, y la distribución D, por el supuesto de normalidad e independencia, va a ser una normal multivariada estándar. Bueno, no estándar, porque acá hay una varianza, ¿no? Va a ser una normal multivariada con esta media 0 y matriz de covariancia sigma cuadrado identidad, ¿no? Y con esto puedo hallar la distribución de Y, ¿no? La distribución de Y va a ser una normal TR variada con media X beta, ¿sí? Con media X beta y matriz de covarianza sigma cuadrado identidad, ¿correcto? ¿Para qué es importante saber la distribución de Y? Para luego, cuando hayamos estadísticos de prueba, cuando hagamos pruebas de hipótesis, vamos a trabajar con formas cuadráticas en función de Y. Entonces, necesitamos saber justamente cuál es la forma de la estructura matricial de Y, hallar la distribución de Y, para luego hallar la distribución de los estadísticos de prueba de las hipótesis que veamos más adelante. Por eso es importante saber, de acuerdo al modelo que estés trabajando, cuál es la distribución, en este caso, del vector Y. ¿Ya? Por eso es importante. Entonces, bien, ya tenemos la distribución de Y de esa estructura. Ahora, ¿cómo pruebo yo la significancia del factor? ¿Cómo yo puedo saber si el factor es significativo o no? A ver,
Lo que le dije antes, en realidad, ¿no? ¿Cuándo el factor no sería significativo? Cuando los betas o los efectos de los tratamientos, pues, no tengan ningún valor adicional y todos valgan cero. Si todos los betas valen cero, quiere decir que ningún tratamiento del factor que estoy considerando varía, en este caso, el valor de Y. Como ningún tratamiento del factor influye sobre Y, por lo tanto, el factor no influye sobre Y. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Bueno, en este caso los betas son los tau. Entonces, yo plantearía la hipótesis, ¿sí? Yo plantearía la hipótesis de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la nula sería que tau sub i es igual a 0 para todo i. Eso significaría que el factor no es significativo, porque ninguno de sus tratamientos genera una diferencia en el promedio de y. Por lo tanto, el factor no influye, no es significativo. Y por el contrario, ¿sí? Si al menos uno de los tau sub i es diferente de 0, ¿sí? Para algún i, ¿sí? Es decir, si al menos uno logra formar la diferencia, logra alterar en algo, ¿sí? El promedio de y, entonces diremos que en efecto el factor es significativo. Porque ya hay un tratamiento, ¿sí? Ya hay un tratamiento que sí está demostrando tener un efecto sobre y, y por lo tanto, pues diría que en este caso, ok, el factor sí es significativo. Basta que uno lo sea para yo decir que ya el factor influye sobre la variable respuesta. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, esto también lo puedo plantear en función del modelo reparametrizado, ¿no? Porque te acuerdas que antes yo había reparametrizado el modelo para poder hacer que el modelo final sea un modelo que pueda estimar los parámetros, bueno, ya del modelo reparametrizado, ¿no? Si yo reparametrizo el modelo, pues tengo un modelo de esta estructura, ya habíamos visto, ¿no? Donde ya puedo estimar el mu sub i de forma única. Y también podría plantear la misma hipótesis, esta misma hipótesis que ves acá, pero ahora en función de los mu sub i. ¿Vale? Entonces, ¿acá qué hago? Súmale mu, pues, para que te des cuenta que es la misma hipótesis. Súmale mu a ambos lados, ¿sí? Es decir, súmale mu, y acá mu también. Te queda mu más tau sub i, ¿no? ¿Y mu más tau sub i quién es? Mu sub i igual a mu para todo i. Si acá también haces lo mismo, mu sub i diferente a mu para algún i. Entonces, nota que si vas a trabajar con un modelo en la cual estás trabajando con la versión reparametrizada del modelo unifactorial, simplemente, pues súmale mu a ambos lados del planteamiento de la hipótesis, ¿sí? Y obtienes, digamos, una versión de hipótesis en función ahora de los mu sub i. ¿Vale? En función de los mu sub i. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos hipótesis es válida, es lo mismo. O sea, lo que ves acá son dos hipótesis que dicen lo mismo, nada más que con parámetros diferentes. Uno con los parámetros, con los efectos del tratamiento y abajo con los promedios globales de cada tratamiento. Pero ambos dicen lo mismo. Esto me dirá, la nula me dirá, el factor no es significativo, ¿sí? Y la alterna me dirá que el factor sí es significativo. El factor es significativo. Cualquiera de las dos, ¿eh? Recuerda que son las mismas. Nada más que simplemente le sumo mu y nada más a uno. Le resto y queda lo mismo, ¿no? Entonces, en adelante, para un modelo de efectos fijos, la prueba de hipótesis la tiene que plantear de la siguiente forma. Ya sea de la primera o la segunda, dependiendo qué tipo de modelo estés usando. Ambas representan la misma hipótesis, ¿ya? Donde la nula representa que el factor no es significativo, ya que ningún tratamiento me genera un efecto adicional sobre Y. Y en cambio la alterna me dice que al menos uno de esos tratamientos sí me genera impacto en Y y por lo tanto el factor resulta ser significativo. ¿Ok? Entonces, esta es la hipótesis para probar la significancia del factor en efectos fijos. ¿Vale? Entonces, hasta ahí creo que es razonable, ¿no? Está bastante resumido acá, digamos, las propiedades del modelo unifactorial de efectos fijos. Ahora vamos a ver un análogo, ¿sí? O vamos a hacer un análogo, pero ahora para el caso de efectos aleatorios. ¿Ok? Y vamos a ver que sí van a haber ligeras diferencias en la estructura matricial y también va a haber diferencias en la prueba de significancia del factor. No va a ser la misma.
y los supuestos también del modelo no van a ser los mismos. Van a cambiar. ¿Vale? Primero, ¿hasta aquí todo claro? Levanten la mano si está claro lo que hemos visto en esta lámina. Muy bien. Entonces, si tenemos claro, bacán. Entonces, esto ya está clarísimo, ¿no? Ahora vamos al de efectos aleatorios, ¿ya? Ahora, mira, ¿qué pasa con el de efectos aleatorios? A ver. Nuevamente, para entender efectos aleatorios, vamos acá, ¿ya? Vamos a hacer un super zoom. Vamos a suponer, ¿sí?, que tienes una población de tratamientos, no sé, ¿qué número le pongo acá? Voy a poner, no, bueno, T mayúscula, tratamiento, ¿sí? Está muy grueso, pero... ¿Vale? T mayúscula, imagínate que tienes una población de tratamientos. En el caso, por ejemplo, el tipo de abono, ¿no? Imagínate que en el mercado tengas, pues no sé, pues 200 tipos de abonos diferentes disponibles, ¿ya? Yo como investigador digo, pucha, si voy a hacer, no sé, pues 10 réplicas por cada tipo de abono, hay 200, 200 por 10 son 2000. 2000 plantas que tengo que experimentar, pues, para probar la significancia de solamente el tipo de abono. No tengo dinero, no tengo espacio, no tengo terrenos para plantar tantas plantas, así que no me es factible. Entonces, en esos casos, uno, por ese tema, decide, ok, en vez de trabajar con los T, voy a seleccionar, ¿sí?, una muestra representativa de T tratamientos, ¿sí? De T tratamientos. ¿Correcto? Pues acá trabajas con una muestra de T tratamientos. Una muestra representativa, para si ya saben el concepto de representatividad, ¿no? Es decir, que representa a pequeña escala los efectos o los tratamientos que hay en el, bueno, en este caso en la población de tamaño T mayúsculo. ¿Okay? Entonces, para eso obviamente pues será un muestreo aleatorio, es decir, de los 200, de forma aleatoria, selecciono pues qué tratamientos yo me voy a quedar justamente para, y que van a representar a esa población grande de T tratamientos. Ese T puede, bueno, tienes que hallarlo pues usando tu fórmula de tamaño de muestra óptimo, etc. Y bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Pero supones que ahí que tu tamaño de muestra óptimo es T minúscula y luego escoges mediante un esquema de muestreo que te garantice tener una muestra representativa y por lo tanto pues ese le vamos a llamar los T tratamientos que yo selecciono, ¿vale? Obviamente hay todo un proceso detrás, o sea, no es tan fácil como que agarro T cualquiera y ya, o sea, hay que hacer un estudio de muestreo y todo ese tema. Pero bueno, eso ya lo vieron en su curso de muestreo y ya saben cómo muestrar de forma representativa, ¿no?, dependiendo de las características también de la población a estudiar, ¿no? Ya, entonces para este caso, bueno, ya estoy suponiendo que voy a hacer una muestra de T minúscula tratamientos de esa población de T mayúscula tratamientos grandes, ¿no? Ahora, el problema va a ser el siguiente, ¿vale? Yo voy a tener la misma ecuación de modelo, es decir, voy a tener mi modelo YJ, ¿sí?, donde voy a tener el efecto de la media global, más tau sub i, que es el efecto del tratamiento yésimo muestreado, más E y J. ¿Sabes dónde viene el problema? Aquí. Debido a que yo extraje una muestra aleatoria de tratamientos, ¿sí? Yo extraje una muestra aleatoria de tratamientos. Ese tau sub i que viene a representar el efecto de los tratamientos, en este caso del tratamiento muestreado yésimo, ya no va a ser una constante fija pero desconocida, sino que debido a que proviene de un muestreo aleatorio, ese efecto del tratamiento yésimo también va a tener un comportamiento aleatorio. ¿Por qué? Porque si yo cambiase otra muestra, ¿sí?, si yo cambiase otra muestra o o remuestreara nuevamente, el tau sub 1 va a cambiar porque obviamente cogió de repente otro tratamiento y por lo tanto el tau sub 1 cambia. Si agarro otra muestra, también puede ser que agarre otra muestra diferente, otro tratamiento diferente y el valor de tau sub 1 va a ser diferente. Entonces nota que el tau sub 1 va a tomar valores diferentes
si es que yo cojo diferentes muestras aleatorias. Lo que sí voy a, al menos, suponer es que esos tau sub i van a ser I y D, es decir, los efectos de los tratamientos que voy a mostrar van a ser entre todos independientes y además van a tener la misma distribución. Todos van a ser normales, con media cero, y varianza sigma cuadrado sub tau. Entonces, nota que ahora, debido a la aleatoriedad con la cual yo obtengo los tratamientos, el efecto del tratamiento yésimo es una variable aleatoria. Toma un componente o un patrón de tipo aleatorio. Y el supuesto que yo voy a hacer es que esos tau sub i entre sí van a provenir de una población donde la suma de los efectos de todos los tratamientos de la población va a ser cero. Entonces, nota que acá, de forma intrínseca, está el supuesto que la suma de los tau sub i de igual a 1 hacia t mayúscula sobre t mayúscula es igual a 0. ¿No? Porque este es el promedio de los efectos de los tratamientos en la población. Es decir, considerando hasta el t mayúscula. Lo cual es lo mismo que pues, la suma de los tau sub i de igual a 1 hacia t sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahí hay un supuesto intrínseco, que es que la suma de los efectos de los tratamientos de la población es 0. Y bueno, esto viene a representar la varianza de los efectos de los tratamientos. Si lo quieres ver así, ¿no? Vendría a ser la suma de los tau sub i al cuadrado de igual a 1 hacia t mayúscula sobre t. Vamos, es menos la media, pero la media vale 0, recuerda, ¿no? Entonces, por eso no le pongo. Entonces, eso de ahí viene a representar este supuesto de aquí, ¿vale? Entonces, acá el tau sub i no es, digamos, una constante desconocida, es decir, no es un parámetro, sino que es una variable aleatoria con una distribución, ¿sí? Por tener naturaleza aleatoria la muestra de tratamientos que voy a escoger, y el supuesto va a ser este de acá, que los tau sub i van a ser independientes entre sí, es decir, voy a suponer que los efectos entre tratamientos van a ser independientes y además van a ser normales, con media cero y varianza sigma cuadrado tau. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte? ¿Está claro? Levanten la mano si está claro esta parte de aquí. Esto es lo importante del de efectos aleatorios. ¿Entendemos esto? El resto ya es casi lo mismo que el de efectos fijos, ¿eh? Esta es la única diferencia, digamos, que tiene el de efectos aleatorios con el de efectos fijos. ¿Ya? Entonces, si entendemos eso, pues ya hemos entendido prácticamente todo lo que es efectos aleatorios, ¿ya? El error sigue siendo normal, como puedes ver. Y hay un supuesto más, que nuevamente es por facilidad de trabajo, ¿sí? Por facilidad. Podemos, si gustas, luego relajar el supuesto y va a salir, obviamente, una estructura un poco más compleja, ¿no? Pero, nuevamente, para mayor sencillez de cálculo, suponen también que los tau sub i y los EIJ van a ser independientes entre sí. ¿Sí? Es decir, que los efectos de tratamiento y los errores aleatorios no se cruzan entre sí, son totalmente independientes. Entonces ahí tengo como que más supuestos, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿cuántos parámetros tiene este modelo? Marlene. Mira, ¿se me escucha, profesor? Sí, ahora sí te escucho. Ay, hace rato estaba hablando y no se me escuchaba nada. No se te escucha. 3. ¿Quiénes son? El mu, el Okay. sigma al cuadrado de tau. Ok. Y el sigma al cuadrado de... Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, número de parámetros aquí ahora es 3. Amado, pero el tau sub i, acá hay t parámetros. Recuerda, un parámetro es una constante desconocida. ¿El tau sub i aquí es una constante? No. Es una variable aleatoria. Entonces quiere decir que los tau sub i no son parámetros. Parámetro es este. Este sí es una constante que yo no conozco, que proviene de la distribución de la cual bueno, viene esa distribución de los efectos, ¿no? de los tratamientos. Entonces, estos son los parámetros de tu modelo. El mu, el sigma cuadrado tau y el sigma cuadrado i. Esos son los parámetros de este modelo.
El tau sub i aquí no es parámetro porque no es constante, es una variable aleatoria. No es parámetro. ¿Vale? Entonces, nota la primera diferencia, ¿no? Primero, en los supuestos, ya hemos visto qué diferencia hay en los supuestos. Aquí los supuestos es que el tau sub i es normal y el tau sub i y j son independientes. ¿Vale? Número de parámetros, en el caso de efectos fijos era t más 2. ¿Y aquí cuántos tengo? 3. No hay más. Amado, ¿cómo hago la estimación de esos parámetros? Simple, por máxima verosimilitud, o también puedes aplicar método de transformación por momentos, ¿sí? Momentos. Puedes aplicar el método de momentos para hallar los estimadores o hallar estimadores insesgados, ¿sí? Para mu, para sigma cuadrado tau y sigma cuadrado b. Ya, también lo puedes hacer de esa forma. En el Rancher, si gustan, pueden revisar en la parte de modelos de rango incompleto cómo hallar estimadores para mu, sigma cuadrado tau, sigma cuadrado b, en base al método de momentos. Es bastante sencillo también, no es complicado, ¿ya? Si gustan, para ver cómo hallar esos estimadores, ¿ya? Pues ahí si gustan les dejo de tarea revisar ese punto, o si no, creo que en los videos, no recuerdo si lo desarrollo, creo que sí. Y si no, bueno, revisen el Rancher para pues verificar cómo hallar los estimadores de esos 3 parámetros, que nuevamente, como te digo, es método de momentos y nada más, ¿no? A ver, ¿la estructura matricial es igual? No, ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los tau sub i ahora son aleatorios. Recuerda que siempre tu modelo lineal tiene 2 componentes, tu componente sistemática y tu componente aleatoria, ¿no? Y a un lado tú separas la sistemática y al otro dejas la componente aleatoria. El problema aquí es que ahora tu componente sistemática es esta parte y tu componente aleatoria está conformada por esos 2 elementos aleatorios, el tau sub i y el EIJ. Entonces vamos a ver qué queda, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Entonces, ahora tienes tu modelo YJ igual a mu más tau sub i más EIJ, ¿no? Donde tienes que ahora los tau sub i son I y D de una normal, ¿no? Ahí, con media 0 y varianza sigma cuadrado tau. Tienes que los errores, ¿sí?, siguen siendo normales. Y bueno, que entre ellos son independientes, ¿no? Vale. A ver, la forma matricial, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. A ver. Para el caso, ya habíamos visto antes, ¿no? Que del modelo de efectos fijos habíamos visto esto, ¿no? Que esto era igual a mu sub 1, perdón, vector de unos de orden TR, ¿sí? Voy a ponerlo así. Aquí era identidad T, producto Kronecker 1R. Acá era mu, ¿sí o no? Y aquí era tau sub 1, tau sub 2, hasta tau sub t, ¿no? Más el error, ¿correcto? Esto es de la estructura de efectos fijos. Nota que a nivel matricial, ambos parten de eso, ¿sí? Eso no cambia. O sea, tú haces las ecuaciones para IJ y vas a llegar a esta ecuación, ¿vale? Lo único que voy a hacer acá ahora, a diferencia, claro, en el caso de efectos fijos, esto era constante, ¿no? Y todo esto era la componente sistemática. Y esta es la componente aleatoria. En el caso de efectos fijos, ojo. Pero ahora, ¿qué pasa acá? Que estos tau son aleatorios. Entonces tengo que separarlo, ¿sí? Para que me quede por un lado solo la sistemática de efectos aleatorios y por el otro lado solamente la componente aleatoria, ¿sí? Entonces, de efectos fijos ahí se quedaba y ya está, ¿no? Ya tenía la forma final. Pero como acá los tau sub i son aleatorios, voy a tener que separar, ¿vale? Entonces, a este tau sub 1, tau sub 2, tau sub tau, ¿qué le llamo? Que no sé. Invento una letra. Le voy a llamar, pues, no le quiero poner T mayúscula. Tampoco le quiero poner tau. O le pongo tau.
No. ¿Qué letra le pongo? M. No sé. M, ¿no? Ya, M, ¿ya? La pedida de Marlene, su primera letra es no. A ver, ya. Vamos a ponerle M, ¿ya? Para que se entienda que es el vector de los tau sub 1, tau sub 2 y tau sub 3, ¿ya? Entonces, si yo hago fila por columna, ¿sí? Para separar, digamos, los términos, ¿sí? Me va a quedar Y igual a mu1 TR por mu, ¿sí? Más identidad T, producto de Kronecker 1R por M, ¿sí? ¿No? Por M más L, ¿correcto? Sí. ¿Para qué separo? Porque esto de acá, o lo que ves acá, esto es la componente aleatoria, porque recuerda que aquí el M, ¿sí? El M es tau sub 1 hasta tau sub T. El M, como los tau sub I son I de una normal, ya sabemos por la primera propiedad de independencia de la normal multivariada, que este M va a ser también normal multivariada. El E ya sabemos que también es multivariado, y si los tau y los E son independientes, la distribución conjunta entre M y E también va a ser normal multivariada, ¿no? Entonces, ya me ves más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, acá tengo la componente aleatoria, y esto sería como que la componente sistemática, o la componente que en teoría no tiene nada aleatorio, si lo quieres ver así. Entonces, acá tengo Y igual, esta va a ser 1TR por mu, ¿sí? Más, esto yo lo puedo factorizar, yo lo puedo poner identidad T, producto Kronecker 1R, partición, identidad T, producto Kronecker 1R, perdón, identidad R, y acá puedo poner M, y acá puedo poner E. Entonces, este lo voy a llamar un W, ¿sí? W. Entonces, al final tu modelo queda Y igual a esta parte que en teoría es constante, más, bueno, todo esto lo voy a llamar pues una matriz A, ¿vale? Un A por un W, ¿sí? Si lo quieres ver así. Donde, a ver, vamos para hallar W. M, ya sabemos que como son I de, entonces esto va a ser una normal, ¿sí? T variada, con media vector 0 y matriz de covarianza sigma cuadrado tau, identidad T. E, ya sabemos que es una normal TR variada, con media 0 y matriz de covarianza sigma cuadrado E, identidad T, producto de Kronecker, identidad R. Y además, M y E son independientes, ¿no? Por dato también, de supuesto. Y entonces, W, que es igual a M conjunto con E, como estos dos son normales y además son independientes, nuevamente, primera propiedad de independencia de la normal, esto también va a ser normal. Con la suma de órdenes, es decir, va a ser T por R más 1, ¿no? Factorizando el T, con media 0 y matriz de covarianza, pues, bueno, va a ser esto una, bueno, no sé cómo le pongo acá, ponerle sigma, ¿sí? Sigma, donde sigma, ¿sí? Va a ser igual a sigma cuadrado tau, identidad T, 0, 0, y acá va a ser sigma cuadrado E, identidad T, producto Kronecker, identidad R. ¿Vale? Una partición, no es una matriz bloque diagonal, ¿sí? Donde la diagonal están pues las covarianzas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya está. Entonces ya tengo que W es normal multivariada, ¿no? Entonces, si este es normal multivariada y Y es una transformación afín de una normal multivariada, por lo tanto, pues Y también va a tener distribución normal multivariada, ¿no? Entonces, con eso concluyo, ¿sí? De que entonces Y también posee distribución normal, en este caso TR variada. Con una media vamos a poner mu asterisco y una matriz de covarianza sigma asterisco, ¿no? Voy a hallar ahorita quién es cada uno. ¿Dónde? En este caso, mu asterisco, ¿sí? Va a ser igual a la esperanza de Y. Y esto sería igual a, como esto es constante, queda igual, más A por esperanza de W, ¿no? La esperanza de W ya sabemos que es 0, ¿no? Entonces esto se va a 0 y te queda que el mu asterisco simplemente es vector de 1TR por mu, ¿vale? Y la matriz de covarianza, el sigma asterisco, no es más que la covarianza de Y. Y si vemos Y, esto es como si fuese una constante, ¿no? Entonces la covarianza no afecta constantemente
constantes desaparecen, entonces se lo puedo obviar, y te va a quedar A, covarianza de W, ¿no? Por A transpuesta, ¿no? Donde esta covarianza de W viene a ser el sigma, es decir, este sigma de acá, ¿no? Entonces, ahí vamos a multiplicar a ver qué sale. Acá sería A, ¿dónde está A? ¿Quién era? A era esto, ¿no? ¿Sí? Identidad T, producto de Kronecker 1R, partición, identidad T, producto de Kronecker, identidad R. Todo esto por sigma cuadrado, identidad T, sigma cuadrado tau, partición 0, 0, sigma cuadrado E, identidad T, producto de Kronecker, identidad R. Y bueno, y por las transpuestas de esa matriz, ¿no? Bueno, acá voy a ponerle por A transpuesta. ¿Ya? Voy a operar primero esto. ¿Ya? A ver, si hago fila por columna, ¿qué me queda? Hago fila por columna, me queda sigma cuadrado T, tau, perdón. Identidad T, producto de Kronecker 1R, ¿sí? Partición, fila por columna, me queda el con él, que es sigma cuadrado E, identidad T, producto de Kronecker, identidad R. Y por A transpuesta, bueno, acá voy a hacer la transpuesta de A, sería identidad T, producto de Kronecker 1R transpuesta, ¿no? Y acá sería, bueno, identidad T, producto de Kronecker, identidad R. Nuevamente, fila por columna, y me queda finalmente que este sigma asterisco va a ser sigma cuadrado tau, identidad T, producto de Kronecker, 1R por 1R transpuesta va a ser JR, ¿no? Más sigma cuadrado E, identidad T, producto de Kronecker, identidad R. Y ya está. Esa sería la matriz de covarianza y esta sería la media, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto acá que ves acá, pues es lo que está aquí, ¿no? Acá solamente hay que corregir, acá es identidad de JR, ¿no? Acá hay que... corrección de... acá debe ser R, ¿no? Ahora sí. Y bueno, el resto sale igual, ¿no? Entonces, por eso ahí dice que la distribución de Y, ¿no? Va a ser en este caso una normal TR variada con esta media, ¿sí? Con esta media, que es la misma que yo obtuve, nada más que acá está expresado como producto de Kronecker, pero la misma es el mismo vector de unos. Y esta matriz de covarianza. Entonces, nota que la matriz de covarianza aquí, para el caso de efectos aleatorios, es un poquito más compleja, ¿no? Hay un término más, si lo quieres ver así, ¿no? En la anterior solamente era esto, ¿no? Ahora hay como una yapita ahí, debido al efecto de la aleatoriedad de los tratamientos, ¿no? Vale. Entonces, esa sería la distribución de Y, ¿sí? Y esta sería la estructura matricial, ¿sí? Para el caso de efectos aleatorios, ¿vale? ¿Sí? Entonces hemos llegado a la misma conclusión, ¿ok? Entonces ya hemos probado también por qué sale así, ¿no? Vemos ya la distribución, y en este caso la distribución de Y es esta. Entonces nota la diferencia, ¿no? En el caso de efectos fijos, la media era este X beta, acá la media parecía compleja, y la matriz de covarianza era sigma cuadrada identidad, ¿no? Mientras que en el de efectos aleatorios, la media es fácil, porque es un vector de unos mu, y lo que es complejo aquí es la matriz de covarianza, ¿no? Ella es un producto de Kronecker de suma de dos componentes, dos productos de Kronecker, ¿no? Un poquito más compleja, ¿no? Vale. Entonces, hasta aquí, levanten la mano, si está claro lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo probamos, ¿sí? Cómo probamos la significancia, ¿sí? Del factor para efectos aleatorios. Y aquí hay que entender importante una cosa, ¿ya? A ver, nuevamente, tú haces hipótesis con respecto a parámetros. Entonces, aquí no me vas a poner, pues, los tau sub i, ¿no? O los tau sub i de tu muestra, porque los tau sub i acá son variables aleatorias. Tú no haces hipótesis con variables aleatorias, tú haces hipótesis con parámetros, es decir, con constantes, ¿sí? Ok. Entonces, la única forma de ver, digamos, si mi factor es significativo o no, recuerda, tú estás buscando en tu análisis, ¿sí? Probar la significancia del factor con todos los T tratamientos. Tú extraes una muestra representativa
que representa los efectos de los T mayúscula tratamientos de la población. Pero tú como investigador, si quieres generalizar las conclusiones con respecto a esos T mayúscula tratamientos. ¿Vale? Eso tiene que quedar claro. O sea, yo os traigo una muestra representativa, sí, porque yo quiero al final que mis conclusiones se generalicen para la población de T tratamientos. Por algo saco una muestra representativa. ¿Correcto? Entonces, para la hipótesis, para tomar en cuenta eso también, vamos a hacerlo en función, ¿sí? En función de la varianza poblacional de efectos de tratamientos. ¿Vale? Y la nula, que va a representar justamente que ningún tratamiento de esa población de tratamientos trabajada es significativa o afecta a Y. Vamos a partir de ahí y esa va a ser justamente la hipótesis. Y vamos a ver por qué, ¿no? Porque, a ver, que la varianza sea 0, ¿sí? Vamos a ver. Que la varianza de los efectos de tratamiento sea 0, esto es lo mismo, ¿sí? Esto es lo mismo que la suma de tau sub i al cuadrado de igual a 1 hacia T mayúscula, que es el tamaño de la población, sobre T mayúscula sea igual a 0, ¿no? Lo cual esto es lo mismo que la suma de los efectos de los tratamientos al cuadrado de la población sea 0. Y esto es lo mismo que todos los tau sub i sean 0. Para todo i que va desde 1, 2 hasta el tamaño de la población. Entonces, ¿qué quiere decir que la varianza sea 0? Es lo mismo que decir que el efecto de todos los tratamientos de la población de tratamientos es igual a 0. Es decir, que ninguno altera el valor de Y. Ningún tratamiento de la población de tratamientos altera el valor de Y. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, decir que la varianza es 0 es lo mismo que decir eso. Acabamos de probarlo. Por lo tanto, en el caso de un modelo de efectos aleatorios, la hipótesis nula, vamos a decir que la varianza es 0, lo cual va a ser lo mismo que el modelo, ¿sí? O el factor, perdón, el factor en este caso no es significativo. Pero nota que la conclusión aplica a toda la población de tratamientos que estoy estudiando. No aplica para la muestra que tú sacaste, no. Se generaliza para la población de todos los tratamientos que tienes en tu población. Porque esto va hasta T mayúscula, que es el número total, pues, o el total de tratamientos de la población que estás estudiando de tratamientos. ¿Vale? Entonces, esto me dice que el modelo o el factor no es significativo. ¿Sí? Y lo haces con respecto al parámetro de la varianza. Y por el contrario, en la nula tendrás que si la varianza es mayor a 0, ¿no? Eso quiere decir que al menos uno de los tau sub i va a ser diferente de 0. Lo cual es lo mismo que decir que al menos uno de los tratamientos de la población de tratamientos realmente logra cambiar Y. Y ahí diremos que en efecto el factor es significativo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Levanten la mano si se entiende la interpretación de la hipótesis. Bueno, genial. Entonces, bacán, entonces ya entendimos las diferencias, ya sabemos por qué se plantea de una forma diferente, ya sabemos que en el caso aleatorio buscamos generalizar las conclusiones a la población de tratamientos y no solo a la muestra de tratamientos que yo extraje. Mientras que en efectos fijos, mis conclusiones sí se van o se acotan solo a los tratamientos que yo fijé. ¿Vale? En el caso de efecto fijo, las conclusiones solo afectan a los tratamientos que yo como investigador fijé. No, si hay más tratamientos, no, eso no tiene nada que ver. ¿Vale? Acá solamente en efectos fijos, las conclusiones se dan con los tratamientos que yo escogí. En el de efectos aleatorios, como yo extraje una muestra representativa de una población de tratamientos, la conclusión se va a generalizar para toda la población de tratamientos.
¿vale? Por eso es que haces la hipótesis en función de la varianza poblacional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si hasta ahí entendimos, pues ya está claro. O sea, las diferencias de fijos aleatorios, a nivel conceptual ya sabemos cuáles son. A nivel, digamos, de cantidad de parámetros o el planteamiento del modelo ya sabemos también cuál es. A nivel de la estructura matricial ya vimos cuál es la diferencia. Y a nivel de la prueba de hipótesis o cómo plantear la prueba de hipótesis, dependiendo si es fijos o aleatorios, pues ya también lo hemos visto qué razonamiento tiene, ¿no? Entonces, hasta ahí ya te diste ya prácticamente lo más importante de modelos de rango incompleto, si lo quieres ver así, ¿no? Claro, lo que viene luego es cómo armamos la tabla AMBA, o luego para, obviamente, probar las hipótesis, porque eso no lo he hecho hasta ahora, ¿no? Solamente planteo la hipótesis, pero no he construido el estadístico de prueba, pues, para yo poder probar la hipótesis de significancia del factor. Y justamente a eso va el siguiente punto, donde vamos a ver ya el desarrollo de tabla AMBA para probar la significancia de un factor. ¿Sí? Para probar la significancia de un factor. Y como te puedes dar cuenta, o ahí puedes intuir, si lo quieres ver así, mira el modelo inicial, ¿no? El modelo inicial, si todos los betas son 0, diremos que el factor no es significativo, pero eso parece una prueba análoga de la significancia global del modelo, ¿no? Porque la prueba de significancia global te prueba justamente que beta 1, beta 2 hasta beta p, pues son 0 o no, ¿no? Entonces, si hacemos el análogo, si lo quieres ver así, ¿no? El análogo sería la prueba de significancia global del modelo, ¿no? Para yo, en este caso, probar la significancia del factor. Si yo pruebo que esas variables también ninguna es significativa, entonces diré, pues, que el factor no es significativo. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a hacer una prueba tipo así. Vamos a ver el cuadrado medio explicado, es decir, el cuadrado medio de lo que explica el modelo. Por ahí vamos a dividir entre el residual y bueno, ahí tendremos nuestro estadístico de prueba justamente para probar la significancia del factor, ¿no? Y para ello, bueno, vamos a tener que hallar cuáles son esas componentes, ¿no? ¿Sí? Entonces vas a tener tu suma de cuadrado total, que es esta de acá, en este caso. Como hay doble índice, pues tendrás una doble sumatoria, porque ahí es y y j, ¿no? Hay dos índices, entonces hay una doble sumatoria. Entonces tendrás la suma de cuadrado total, ¿sí? Esto va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión, ¿sí? De la suma de cuadrados de la regresión. O del modelo, si lo quieres ver así. No, miento, estoy hablando piedras. Esta es la suma de cuadrados residual, ¿ya? Esta es la residual. ¿Sí? Y esta es la suma cuadrada explicada, ¿sí? Debido al factor t. ¿Sí? Y es siguiendo un poco la misma estructura que teníamos en el caso del modelo lineal, ¿no? Porque acá podemos probar que el y sub i estimado, ¿sí? O el y sub i j estimado es justamente el promedio muestral del tratamiento yésimo. ¿Sí? Entonces acá tendrías algo así, ¿no? Entonces acá tendrías y j menos el estimado. Y como el estimado es el promedio del tratamiento yésimo, entonces es la suma cuadrada residual, es el residual, ¿no? Y acá tendrías también el mismo concepto que vimos en el caso del modelo lineal de rango completo, ¿no? Que es la suma de cuadrados explicada del modelo, sería el estimado o el y estimado menos la media muestral, ¿no? La global, ¿no? La media muestral. Que justamente eso te daba la suma cuadrada explicada en este caso del factor, ¿no? En este caso te da del factor, ¿no? Entonces, tú puedes en realidad descomponer esta suma, ya está. Puedes hallar la suma de cuadrados, es decir, expresarla en función de formas cuadráticas, ¿sí? En función de y. Estos de acá puedes hallarla en función de formas cuadráticas. Para el caso del total, esta va a ser la forma cuadrática, es y transpuesta, ya sabes que esta es la matriz H, ¿no? TR, ¿no? ¿Sí? Puedes probar que esta suma cuadrados es explicada debido al factor t, que tiene esta forma, ¿sí? Se puede llevar a esta forma de aquí, que es y transpuesta ht, producto Kronecker 1 entre rjr por y. Si no, vean los videos para ver la prueba, digamos, de cómo es que llega a ese resultado.
Y para el caso del residual, ¿sí?, que es esta suma de aquí, puedes probar que en efecto también vas a llegar a esta estructura, que es Y transpuesta, identidad T, producto de Kronecker HR por Y. ¿Vale? Estos son los grados de libertad, que vienen a ser el rango de las matrices que están aquí, ¿sí? Hallas los cuadrados medios, cuadrado medio explicado, en este caso, por el factor T, entre el cuadrado medio residual, que viene a ser el cociente entre suma de cuadrados y grados de libertad, y el F calculado, justamente para probar la hipótesis, va a ser el cociente entre el explicado y el residual, por lo que te expliqué al inicio. Y si ese F calculado es menor al F en tablas, entonces no rechazo H sub 0. Y si el F calculado pues es mayor al F en tablas, entonces rechazo H sub 0. ¿Vale? Esto es equivalente, en realidad, a probar la significancia del factor es equivalente en realidad a probar o hacer una prueba de significancia global del modelo. Por el argumento que te expliqué al inicio, ¿no? Es lo mismo que probar solamente la significancia de las variables dummy que he agregado, de todas, ¿no?, a la vez. Entonces, debido a eso, ese es el estadístico de prueba y, bueno, la misma regla, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna consulta o duda? ¿Todo claro? Bien. Bueno, esta es otra forma de tabla, ¿ya? Pero igual te llevan al mismo resultado. En algunos libros vas a encontrarlo con esta forma, pero yo usualmente, y también en los softwares, cuando hagas o corras, por ejemplo, en R o en Python, usualmente la tabla que te muestran es la primera. Simplemente son dos tablas ambas de diferente forma, pero ambos te llevan al mismo resultado del F calculado. No es que sean distintos. Usualmente la primera es la que suelen arrojar los softwares que hacen análisis estadístico, ¿no? ¿Ya? Y bien, y con eso ya tienes el F calculado y con eso ya puedes probar la hipótesis de ambos, tanto de efectos fijos como de efectos aleatorios. Y eso es lo interesante, que tú has visto que la distribución de Y en efectos fijos aleatorios es como que distinta, ¿no? Pero cuando tú hallas el estadístico de prueba para ambas hipótesis, ambas concluyen con el mismo estadístico de prueba y la misma distribución. ¿Vale? Es decir, este F calculado, ¿sí?, este F calculado que ves acá, se va a distribuir como una F con T menos 1 y TR menos 1 grados de libertad. Y tanto para el modelo de efectos fijos, es decir, si tú consideras que Y tiene esta distribución, o si consideras que Y tiene esta distribución, vas a llegar al mismo resultado. Es el mismo estadístico de prueba. ¿Vale? Por eso es que no hay bueno, acá lo pongo, ¿no? Si la hipótesis fuese de efectos fijos, tienes este Y, tienes esta hipótesis nula, este va a ser tu F calculado y vas a probar que esto es F con T menos 1, TR menos 1 grados de libertad. Y para el caso de efectos aleatorios, también es el mismo estadístico de prueba. Y también pruebas que llegas a la misma distribución. A pesar de tener una hipótesis diferente y una distribución de Y diferente. Ambos llegan a al mismo estadístico de prueba. Cosas del destino, no lo sé. ¿Vale? Entonces, es indiferente al final, ¿no? Resulta ser indiferente. Y esto lo pueden probar, ¿ya? Esto pruébenlo, ¿sí? Pruébenlo. Francis, adelante. Así, entonces la tabla AMBA también sería la misma para ambas, ¿no, profesor? Correcto. La tabla AMBA es la misma y la descomposición de suma cuadrados es la misma. O sea, sea efectos fijos aleatorios, la tabla AMBA es la misma. ¿Sí? Está bien, profesor, gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, fácil, ¿no? Entonces, si es efectos fijos aleatorios, pues no te vas a confundir, porque como paramos la tabla AMBA es la misma y la estadística de prueba es lo mismo, entonces no hay inconvenientes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque alguna diferencia debe haber, ¿no? Sí, la diferencia está en el error tipo 2. ¿Okay? El error tipo 2 de ambas pruebas sí son diferentes. Nada más que usualmente
a veces no lo calcula, ¿vale? Cuando tú calculas el error tipo 2 de una prueba por efectos aleatorios y efectos fijos, van a ser diferentes. Eso sí va a cambiar, ¿vale? Entonces, eso sí lo diferente. Pero cuando hayas el estadístico de prueba, suponiendo hipótesis nula verdadera, sí vas a hallar que los estadísticos de prueba te llevan al mismo camino, es decir, a la misma distribución. Pero cuando hayas el error tipo 2, sí vas a llegar que vas a tener diferencias. Ahí viene la diferencia en realidad, en el error tipo 2. Pero como usualmente no lo estamos viendo acá, entonces, bueno, podríamos decir que te lleva al mismo estadístico de prueba, pero no necesariamente la misma potencia de prueba, a eso me refiero, ¿no? Pueden tener el mismo estadístico de prueba, pero no necesariamente la misma potencia de prueba. ¿Ya? Ok. Muy bien, eso es en realidad los defectos modelo unifactorial, ¿no? No hay más en realidad. Parece ahorita 7:49, ¿no? Hagamos un receso, ¿les parece? Hasta las 8, ¿sí? Hagamos unos 10 minutos. Bueno, 15 mejor, ¿ya? Hasta las 8:05, ¿ya? Para respirar, lávense la cara, coman algo, tomen agua, para ya entrar rápidamente a efectos al modelo bifactorial, que nuevamente el modelo bifactorial simplemente va a ser una generalización, es decir, ya no voy a trabajar con un factor, sino voy a meter otro factor más. Pero al final las hipótesis, el planteamiento, sigue la misma idea que el modelo unifactorial. ¿Ya? Es la misma lógica, digamos, si lo quieres ver así. Si entendiste la lógica del unifactorial, entender la lógica del bifactorial también resulta ser sencillo. Por eso era importante entender bien el unifactorial, para luego entender ya más sencillamente el modelo bifactorial. ¿Ok? Entonces, un receso de 15 minutos, 8:05 regresamos para trabajar con el modelo bifactorial y con eso ya cerramos la clase de hoy, ¿vale? Ya, hablamos de 15 minutos.